había fijado que teníamos esta mesa tan femenina. ¿Dónde creéis que comienza realmente la experiencia? Cualquiera de las tres. Por este orden. ¿Disparas o disparo? Venga, disparo. Suelo hablar del trío ganador en comunicación, que yo me dedico a comunicación, y son 3 verbos, es el ser, el hacer y el parecer. Y lo digo mucho cuando voy a restaurantes, ¿no? Al final, la promesa que tiene el restaurante, que es la promesa de marca, que al final todos los restaurantes no dejan de ser marcas, lo digo desde clienta que voy mucho a restaurantes, pues hay una parte que es el ser, que son las personas, en definitiva, el dueño, ¿no? Y todo lo que transmite esa autenticidad, que luego tiene que ver con el hacer, ¿no? Con lo que tú vives y con toda esa experiencia, y que tiene mucho que ver también con el parecer, que es a lo que nos dedicamos los de comunicación, ¿no? A todo eso que tiene que ver con las redes sociales, con la web, con las notas de prensa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que empieza en muchas ocasiones por el parecer, empieza al revés, ¿no? Porque conoces el restaurante desde una recomendación, desde un boca a oreja, ¿no? Que al final es quizá la mejor herramienta de comunicación que hay en el sector gastronómico, y a veces pues desde un Instagram o desde la visita a esa web, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver, y a veces pues no caemos ahí, ¿no? Yo también defiendo mi terreno, que es como digo, sobre todo el terreno del parecer. No sé qué opináis. Me parece buenísima la reflexión de que hoy no empezamos tanto en el ser como que empezamos en el parecer. Me parece muy buena, a pesar de que ella tiraba a su terreno, efectivamente. No, es que es cierto, porque antes preguntábamos a la gente cuándo empezaba la experiencia y era a partir desde que se abría la puerta. Y ahora el camarero silencioso se ha vuelto, es una red, es una foto, es un hilo emocional que también tiene su hándicap, porque al final estamos vendiendo una emoción en una fotografía o en redes sociales, y luego las expectativas del cliente son muy altas, y de ahí hay que empezar a trabajar también ese hilo emocional que continúe, y que cuando abran esas puertas, pues que el mismo equipo se crea y pertenezca a la misma historia, que hable con el mismo sentido y la narre con esa emoción, y que sobre todo pues que el cliente, que ahora es mucho más exigente que antes, pues que nos creamos todo esto y que le enamoremos más. Así que el trabajo es más duro, aunque no lo parezca, ¿eh? Mientras hablabas, he pensado, Pilar, que incluso tú decías al abrir la puerta, al abrir la puerta, y pensaba en que a veces también los de la gestión de reservas también es un poco la primera experiencia, ¿no? Que después vamos a hablar algo de tecnología. Que muchas veces también no solo es cómo te perciban cuando entras por la puerta, pero esa llamada, ese cómo hacer la reserva, si es ágil, no es ágil. Yo creo que desde lo que podemos hacer directamente desde el restaurante, las personas que trabajamos, más allá de que evidentemente expectativas, redes sociales y ahora mismo toda la publicidad, es eso, ¿no? Es hacer una buena gestión de la reserva, recibir al cliente, y que ya pues las expectativas empiecen ahí, ¿no? A cumplirse ya desde ahí, no desde que entra por la puerta. Y una pregunta clave que está preocupando a muchísimos, no solo directivos de compañías y de grupos de restauración, y también directores de recursos humanos: ¿cómo se cuida la emoción de los equipos para que el servicio se emocione de verdad? Seguimos por el orden. Como vosotras queráis, podéis desordenarlo. Bueno, para mí es fundamental, ¿no? El cuidar el equipo, y precisamente, ¿no? Esa autenticidad te la traslada también el equipo cuando realmente, como decía, ¿no? La promesa se cumple en las personas que luego ponen esa emoción, que ponen esa narrativa, que ponen ese storytelling, ¿no? Y que conectan con ese cliente en el restaurante. Yo suelo hablar mucho de los influyees, ¿no? Que es una mezcla de influencers y employees, ¿no? Empleados. Y es que en muchas ocasiones ese empleado es esa voz, es ese embajador, es el que lleva la camiseta, y si no tienes conectado al empleado y enchufado con tu negocio, pues la experiencia gastronómica no es ni mucho menos igual, ¿no? A mí me pasa mucho cuando voy a un restaurante que cuando hablo con el dueño la experiencia radicalmente se transforma, ¿no? O con alguien realmente, hablo por ejemplo de la Gabinoteca que estuve, perdón, de las tortillas de Gabino que estuve el otro día, y me atiende el primo de Nino, y claro, es que es otra historia, o sea, es que da igual, llega un momento en que ya da igual, ¿no? Porque tal y como te cuenta que han hecho esas judías verdes, pues es que ya da igual, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? Y que a veces pues caemos en tener una experiencia gastronómica redonda o un concepto redondo, y en muchas ocasiones pues descuidamos, ¿no? ese factor clave de la propuesta. Buenísima la idea de Influyees. ¿Nos ha gustado esa idea? Me parece buenísima, ¿no? La de sumar empleados influencers.
Bueno, yo creo que antes también se ha dicho, ¿no?, que una de las cosas importantes es la pasión, ¿no? El poder identificarte con la marca, ¿no?, o con la esencia de lo que es el proyecto en el que estás trabajando, al final marca la diferencia entre estar en la media o sobresalir en la excelencia, ¿no? Y yo creo que al final, pues, tener esos trabajadores que tocan y están todo el día marcando la excelencia y que se sienten parte del proyecto va a ser sin duda lo que sea definitorio, ¿no?, de la marca. ¿Quieres aportar alguna idea o voy con la última pregunta? Voy con la última. Fijaros, ahora muchas veces he escuchado en Barra Ideas, entrevistando y en otros eventos, que necesitábamos como cambiar la imagen del sector, como inspirar vocaciones, ¿no? Como ver que se pueden desarrollar profesionalmente, como no ser un sector de paso, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros a las tres, ¿estamos gestionando talento actualmente o estamos necesitados de inspirar vocaciones? Es que si no inspiramos vocación, yo creo que el talento tiene fecha de caducidad. Creo que muere. Yo lo que creo que es que hay que escuchar mucho al equipo, hay que impregnarles un poco del ADN de la casa, hay que cuidarlos. Nosotros, por ejemplo, en proyectos como La Mecedora y en más sitios ahora mismo, cuando buscas talento ya no buscas hacer entrevistas, casi buscas como casting, ¿no? Y creo que a veces el simple hecho de preguntarles, más allá de si tienen experiencia en el sector, y empezar a escuchar, ¿no?, cómo te haces sentir como cliente o en una mesa, pues hace que recibas mucha más información y ese talento también te lo pueden dar de otra manera. Entonces, no sé, creo que la experiencia ahora mismo ya sabemos que es escasa, sabemos que el 9% de la gente que somos pasionales son los que nos gusta trabajar en esto, pero somos muy pocos, hay muchísima rotación, sabemos que el camarero lo máximo que se va a quedar o alguien en la gastronomía son 5 años, vamos a cuidarle, vamos a escucharle y de verdad que muchas veces creemos que no nos puede aportar porque no tiene experiencia, pero hay tantas cosas que en una simple entrevista nos puede informar y podemos cogerles muchas cosas como actitudes, aptitudes, pero hay que escucharles, de verdad. Desde luego hay que subir ese 9%, me has dejado claro. El dato es catastrófico, pero es la realidad. Pero bueno, mientras estén, que se sientan cuidados, que se sientan mimados y sobre todo pues que si nosotros... que sean fieles, no en el trabajo, ni tampoco en el sector, pero al final, si somos compañeros, al final ya no solo es el embajador, es que es el motor de tu casa. Entonces, vamos a hacer que se lo crean. Vamos a pensar que no son gente que sirve platos, sino que crea recuerdos, de verdad. Eso es que hay que inculcarlo. Buenísimo. Muy bien. Es que después de ti ya no puedo decir mucho más, quiero decir. Gestionando talento e inspirando vocaciones. Vamos. A ver, yo creo también que es verdad que con gente como Carmen, por ejemplo, liderando, pues al final yo creo que te acabas convenciendo, pero tiene también que salir de ellos. Yo muchas veces les digo que prefiero muchas veces más la actitud que las habilidades. O sea, prefiero contratarte sin experiencia muchas veces porque al final llevar una bandeja o pincear te podemos enseñar, da igual desde donde empieces, pero si tienes la actitud de querer formar parte de algo y querer construir algo en equipo, que eso hoy en día con los individualismos pues es complicado, pues al final estás dentro y eres parte del equipo, eres uno más desde el minuto 1 y vamos contigo a muerte, o sea, lo que haga falta. Entonces, desde nuestro lado, depositar esa confianza desde el minuto 1, ellos la tienen que sentir, porque si no, nunca se van a atrever a querer estar. Por completar lo que decían las compañeras, ahora se habla mucho del propósito, y yo creo que el propósito, ese para qué, ¿no?, de para qué vais empleado todos los días al restaurante, cobra más valor que nunca, porque al final la igualdad de oportunidades en un sector que bueno, pues a veces hay escasez de talento, pues se te van a otros restaurantes y cobran lo mismo, ¿no? Entonces, esa visión compartida, ¿no?, ese sentimiento de equipo, es especialmente relevante, yo creo, en los tiempos que corren, ¿no? Como decía antes, ¿no?, el sentir la camiseta, y eso tiene mucho que ver con trabajar la cultura del equipo, ¿no?, como pasa en las grandes multinacionales. Yo he trabajado 7 años en Heineken
y trabajamos mucho la gestión del propósito de Heineken. Al final no es lo mismo vender cerveza que decir que estás compartiendo momentos de disfrute, que decir que eres un pegamento social. Entonces eso te cambia un poco, ¿no?, la visión de lo que tú estás en el día a día vendiendo, aún más allá de que luego te dediques a negociar litros de cerveza, ¿no? Entonces yo creo que ese para qué, aplicado a los negocios, que como digo, pues también son marcas y empresas, pues es relevante. Fantástico, fijaros que a mí me han dado ahí un titular que es contagiar pasión, construir actitud y plantearse el para qué, ¿no? Así que son 3 elementos fantásticos. Muchísimas gracias, Carmen, gracias Leticia y gracias Pilar. Un aplauso para las 3.